Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Tauro, cariño. ¿Cómo estás, corazón, mi bisonte? Te mereces tu lectura bonus. Mi querido Tauro, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Esta lectura bonus, fecha, hoy es 5 de marzo del 2024, ¿vale? Pero esta lectura bonus puede funcionar lo que es en tu vida o de repente tiene mucha similitud en cualquier tiempo. El día que tú llegaste a este canal para ver este video, esa energía o ese mensaje es para ti. Richa, ¿por qué das las fechas? Porque luego yo veo en los comentarios que me dice mi bisonte que estoy repitiendo los videos, cuando yo estoy prácticamente trabajando como loco. ¿Es esto? Muy bien, mi bisonte, no entiendo de verdad por qué sois así, cizañoso, cizañosa, ¿por qué? Muy bien. Mi querido bisonte, antes de empezar, si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, mi querido bisonte. Cariño, siento que estás un poco nervioso, nerviosa. ¿Por qué? Porque una de las escenas que yo he visto con el cuenco de cuarzo, hay un personaje que empieza prácticamente, llega como enfadado, enfadada a lo que es en casa y empieza a tirar todas las cosas que posiblemente están ahí sin que lo hagan ningún tipo de daño. Puede ser tu energía como también puede ser la energía de otra persona, mi querido bisonte. El otro mensaje, Tauro, te veo que estás reflexionando, meditando. Si esa persona de repente se da cuenta de lo que está haciendo, se arrepiente posiblemente del daño que te está haciendo, pero también hay un grupo de ustedes, Tauro, que dice, ¿por qué tengo esta mala racha o por qué estoy pasando por este momento negativo? Es como que me dice Richard, a veces siento que estoy pagando karma, a veces siento que tengo un bloqueo, a veces siento que no sé, como que es un castigo. Y siento, bisonte, que tú me dices, Richard, no me merezco este castigo, no me merezco esta karma, porque trato de estar lo que es en armonía con lo de no meterme con nadie, pero sin embargo mi mundo se bloquea. Nada de lo que yo estoy haciendo me sale bien. O de repente una persona no quiere cambiar, o las personas que llegan a tu vida, mi querido bisonte, son energías negativas. Recuerda, mi querido bisonte, que cuando uno está negativo, pues simplemente el universo no distingue entre negativo o positivo. Y entonces te va a dar cosas que te hagan sentir así, como tú estás sintiendo en estos momentos, cosas negativas. Lamentablemente el universo funciona así. Dime, mi querido bisonte, y lo voy a decir en todos los signos, si te gustaría que ampliemos este tema de la ley de la atracción del universo. Yo hice un video hace mucho tiempo, cuando recién empezaba lo que es hacer los videos, lo hice. Pero puedo volver a hacer otro video, cariño, como recordatorio, ¿no? Para refrescar o para aquellas personas que no conocen de este tema. Entonces, mi querido bisonte, te recomiendo, Tauro, no te comas la cabeza, trata de estar relajado, relajada, muy pronto las cosas van a cambiar, lamentándote o de repente
buscando culpables, cariño, no vas a lograr nada, mi querido bisonte. Porque tú estás como un poco, quizás resentido, resentida con la vida, con el mundo. Y cariño, pues te doy la razón, bisonte, porque no te mereces lo que te está pasando. Pero trata de cambiar el chip, trata de cambiar la energía, mi querido Tauro, ¿vale? Para que las cosas vayan bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Tenemos lo que es la carta del sol. La carta del sol, cariño, representa lo que es al signo Leo, representa también superar obstáculos, empezar desde cero, buscar claridad. Pero sobre todo, mi querido Tauro, siento un cáncer muy fuerte, no sé por qué ahora. La carta del sol, cariño, el sol es vida. La energía, cariño, nos recarga de vida, de alegría, de salud. Hay personas, corazón, hay doctores que recomiendan que cuando uno está enfermo, pues simplemente salga de las cuatro paredes y tome sol. Tome sol, mi bisonte. A mí cuando me dio el COVID, ¿vale? Aquí en España lamentablemente son muy, por decirlo, muy radicales. A mí me dio el COVID y me dijeron, vete a casa, tómate lo que es, lo que siempre receta, ¿no? Paracetamol o ibuprofeno. Y si te estás ahogando, nos vuelves a llamar. Así radical, ¿vale? No como en Latinoamérica que a lo mejor buscaban opciones, lo internaban o algún tipo de medicamento, vitaminas. No, aquí no. Aquí simplemente vete a casa, que nadie se acerque a tu vida. Si estás enfermo, estás débil, estás mal, tú tienes que apañarte solo o sola. Así fue mi realidad, ¿vale? El que me diga que no, Richard, en España ha sido diferente, pues yo qué sé, que me lo cuente. Pero eso fue mi realidad, que inclusive uno de mis amigos dijo, mira, les voy a mandar, ya saben a dónde, pero tú no tienes por qué quedarte solo. Estás enfermo, estás solo, no sabemos de esta enfermedad. Y yo todavía decía, pero no vaya a ser que te contagie, mejor no venga. No, yo voy, ¿vale? Ahí se conoce a los verdaderos amigos, a la familia realmente también. Entonces, Tauro, yo lo que hacía, me subía a lo que es en la terraza, ¿vale? Y tomaba sol. En invierno me dio lo que es el COVID. Bien abrigado ahí, tomaba sol. Eso es lo que yo hacía. Entonces, aquí tenemos lo que es el sol, cariño. Si te das cuenta, la carta de la fuerza o la carta del sol. Es importante, mi querido bisonte, que si tú de repente te sientes en estos momentos con el estado anímico por los suelos, sal, pasea, respira aire, toma sol, bisonte. No te quedes encerrado en tus cuatro paredes. Richard, pero me quedo porque estoy viendo tu lectura. Si tienes un móvil, un celular, puedes verlo también en el parque. ¿Vale, mi bisonte? O date un tiempo para poder recargarte de buena energía. Eso es lo que te dice. La carta del sol también representa, mi querido bisonte, una persona te está pensando también, o una persona quiere lo mejor para ustedes. El signo Leo, me sale lo que es Libra, me sale Sagitario o Acuario, cierras con Piscis o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Iniciales, mi bisonte. Vamos a ver, Tauro. Por eso que la lectura bonus a mí me gusta, porque no es solamente centrarse en Pepe Lucho, en la Lupe, en el Kevin, sino buscar la palabra correcta, el consejo correcto, para que tú puedas ver claridad en tu vida. La letra C, la letra X, la letra H, la letra M o W y la letra O. Muy bien, bisonte. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. El tarot Z, consejo. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos, cariño. El Rey de Bastos, mi querido bisonte, representa la fuerza, representa la pasión a la vida, representa las ganas de salir adelante, corazón. Y como tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos, te está diciendo, Tauro, ahora es cuando tú tienes que demostrar de qué palo tú estás hecho, bisonte. Siento, mi querido bisonte, que tienes que poner
todas tus ganas, tu dedicación en un asunto, Bisonte. Tienes que luchar, me están diciendo. No te rindas, Bisonte, no te rindas. Recárgate de energía, porque la carta del Rey de Basto, cariño, es una persona con carácter, con fuerza, con pasión por la vida, con pasión también para sus proyectos, para sus cosas. El camino no es fácil, pero tú tienes la fuerza, Tauro. Tú tienes la fuerza. Entonces te dice el tarot Z, no te rindas. Demuestra de qué palo tú estás hecho, mi querido Bisonte. Ponle ganas, ponle fuerza. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué te quiere decir el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Para todo va a haber solución, pero tienes que poner de tu parte. Dice, sabiduría profunda. Si tú te das cuenta, mi querido Bisonte, aquí hay un búho que está posado lo que es en la luna, ¿vale? Y detrás, corazón, hay un planeta, cariño. ¿Qué me quiere decir, mi querido Bisonte? Muchos de vosotros, aunque no sean elemento agua, porque mayormente la intuición lo tienen desarrollado lo que es al 100% las personas de elemento agua, que pueden ser Cáncer, Escorpio, Piscis, pero a lo mejor de repente tu ascendente puede ser que sea Piscis, Escorpio, Cáncer, tu ascendente. ¿Cómo puedes saber tu ascendente, cariño? Tienes que saber tu fecha de nacimiento, la hora exacta de tu nacimiento, la hora exacta, ¿vale? Minuto y segundo si te lo dan, la hora exacta. Entonces, mi querido Bisonte, en internet hay muchas aplicaciones en las cuales tú pones tu nombre, tu apellido, o solamente nombre, creo, y la fecha de nacimiento y la hora exacta, para que tú veas tu ascendente, tu luna, tu sol. Porque, cariño, puede ser que otro signo prácticamente te va a dar lo que es la clave para tu evolución o para que se solucione tu problema. Busca en internet, ¿vale? Mayormente esto lo saben los astrólogos. Yo no soy astrólogo, yo soy tarotista. Por eso que te digo, tienes que entrar lo que es en internet. Ahí lo vas a ver. Entonces, mi Bisonte, en primer lugar, el número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, interpretación de los números con los ángeles, interpretación de los números con la Biblia, interpretación lo que es en la numerología, el número 43. Yo lo que siento, mi querido Bisonte, siento un cáncer muy fuerte. Siento que hay una vocecita que te está hablando, cariño, o tú de repente estás teniendo sueños con alguien que ya no está en este plano terrenal. O puede ser tu intuición, Tauro. Lo que tú en este momento estás presintiendo sobre un asunto, te están dando la clave para que tu vida sea más fácil, Bisonte, más fácil. Muchas revelaciones a través de los sueños, muchas revelaciones a través de los números o señales espirituales. Ves caer unas plumas, te encuentras monedas, ves repetitivamente lo que es un número o sueñas con una persona que ya no está en este plano terrenal o tienes una vocecita interna. El oráculo te dice, mi querido Bisonte, tienes que estar atento o atenta a las señales. ¿Vale, Tauro? Vamos a ver, Tauro, qué me quiere decir el tarot del año. Que Dios del universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del sol. Otra vez, cariño. Mira, la carta del sol en el tarot egipcio y la carta del sol, cariño, en el tarot del Anu. ¿Qué me dice? Si tú te das cuenta, mi querido Bisonte, aquí hay dos personajes que se extrañan y estas dos cartas se miran. Este personaje mira a este personaje y este personaje mira a este personaje. ¿Qué me está diciendo mi querido Bisonte? Me dice, si estas dos cartas, Bisonte, lo relacionamos lo que es en el amor, hay una persona que te piensa, que te extraña y posiblemente tú estás sintiendo su energía o lo estás soñando. Cariño, el amor o los sentimientos son mutuos. Mutuo, me dice, cariño. Si a ti te gusta una persona, esta persona también
tú le gustas. Si hay una persona que está en la distancia, cariño, tú estás sintiendo su energía. ¿Por qué? Porque ese hombre o esa mujer te está pensando. Porque estas dos cartas se miran, pero veo una distancia. Veo, bisonte, que esta situación no te está pasando de la noche a la mañana. Esto no ha sido ayer ni antes de ayer, cariño. Llevas sintiendo esa energía meses, inclusive años. Bisonte. Si esto lo relacionamos, mi querido bisonte, en la parte económica, en tus proyectos, porque no todo tiene que ser amor, cariño, me dicen, llevas mucho tiempo esperando una respuesta, un contacto, una comunicación. O llevas mucho tiempo esperando, mi querido bisonte, que algo funcione lo que es en tu vida en la parte económica. Como tenemos dos cartas buenas, bisonte me dice, este año va a haber claridad para ti. En este año, mi querido bisonte, se concretan las cosas relacionadas con la parte económica, proyecto, firma, documentos, que tú hace mucho tiempo has estado esperando, bisonte. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver, bisonte, vamos a ver qué más me dice. Tenemos lo que es la carta del caballero de espadas. Si te das cuenta, mi querido bisonte, aquí hay un personaje que está vestido como si fuera un rey, ¿vale? Tiene joyas, hay una espada muy grande y también hay una calavera. Date cuenta. Este personaje, mi querido bisonte, está mirando lo que es en el suelo. Está mirando en el suelo. Entonces, como tenemos lo que es la carta del sol, al costado de la carta del rey de espadas, cariño, ¿qué me está diciendo? Hay una persona, mi querido Tauro, que no puede sacarte de su mente. Hay una persona con la cual de repente entre vosotros dos ya no hay nada. Comunicación cero, contacto cero. Esta persona, cariño, posiblemente se arrepiente de algo. ¿Por qué? Porque este personaje mira al suelo, cariño. Mira al suelo y está tomando lo que es una espada. La calavera representa, cariño, que la historia entre vosotros dos se terminó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Contacto, comunicación, hace mucho tiempo. Pero recuerda, bisonte, que en el tarot la carta de la muerte representa un renacimiento, Tauro. Un renacimiento. El final de algo, pero luego resurge otra vez el contacto, la comunicación. ¿Qué me dice bisonte? Te vas a llevar una sorpresa. ¿Por qué? De esa persona que a lo mejor tú no sabías nada de él o de ella. Este personaje está arrepentido, arrepentida. Este personaje, cariño, se pone en contacto contigo y no viene con esa energía de repente de ego, de orgullo. No, esta persona viene arrepentido, arrepentida porque está mirando en el suelo, mi querido bisonte. Tiene vergüenza, se siente mal por lo que ha pasado. Se siente mal cómo han terminado ustedes. Tiene vergüenza. Si esto lo relacionamos, mi querido bisonte, en la parte económica o trámites legales, posiblemente tú pensabas que una situación no se iba a dar, ¿vale? Pero me dicen, ahora llega ese contacto, esa comunicación, ¿para qué? Para que tú resurjas como el ave fénix, porque muchos de vosotros, mi querido bisonte, económicamente no están bien. No están bien, pero sin embargo, viene esa noticia, esa respuesta o esa ayuda, mi querido Tauro. Por eso que te sale la carta del sol. Va a haber claridad en tu vida, bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver, bisonte, yo quiero canalizar. Es una lectura bonus. Vamos a canalizar, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Al menos 10 minutos, ¿vale? Mi querido bisonte, ¿te pasa a veces en la cual te quedas como en la nube, Tauro? Porque he podido ver un personaje que está con los brazos cruzados, como que estás un poco enojado, enojada, o te sientes cansado de repente de estar luchando contra corriente. Pero lo más curioso, bisonte,
que una de las imágenes que yo he visto, una mujer que no es de baja estatura, es alta. Yo he visto una mujer como que está siempre lo que es a tu lado. Puede ser una energía que ya no está en esta tierra, puede ser una persona que todavía continúa en esta tierra, pero que le sabe mal cómo tú te encuentras actualmente. Puede ser madre, puede ser abuela, puede ser hermana, puede ser pareja, etcétera, etcétera. Mi querido bisonte. Te recomiendo, mi querido bisonte, que no te encierres en tu mundo. Te recomiendo, mi querido bisonte, que diga desde hoy, yo puedo, lo voy a lograr, voy a salir adelante. Te recomiendo que desconectes de esa mala energía. Levántate de ese mueble, Tauro, porque paras mucho tiempo sentado, bisonte, porque estás un poco desanimado, desanimada. Reactívate, bisonte, reactívate. Vamos a ver qué más me dicen. No sé por qué me hacen oír un sonido como una sonaja. No sé, o puede ser de repente como un cascabel, suena. Suena, bisonte. No sé si tú tienes un recuerdo o de repente tienes algo que suena como un cascabel o como una sonaja. Veo, bisonte, de que muchos de vosotros, cuando estaban yendo lo que es a la escuela, porque veo que no superas ni los 10 años o quizás 11 años, más no creo, bisonte. Tenías una mochila que no era cuadrado, era como ovalado esa mochila, bisonte. Veo, bisonte, que tú estás caminando y algo pasó en ese suceso, Tauro. Algo pasó. O te llevaste un susto, o te robaron, o te dieron una noticia que te impactó, bisonte. Desde ese entonces tú, mi querido Tauro, has tenido problemas, posiblemente al momento de vocalizar, bisonte. Me dice, dile que me arrepiento de no haber estado ahí. Algo te pasó, Tauro, en esa época. No sé por qué me dice que me quedé dormido o me quedé dormida. Puede ser, cariño, que cuando tú tenías esa edad pasó algo que quizás una persona lamentablemente ya no pudo continuar en esta tierra, bisonte. Tengo una herida, me dice. Sigue siendo mi niño, mi niña. ¿Te ha pasado, bisonte, que a veces sientes como que alguien te toca por aquí, detrás de la cabeza, bisonte? Y veo muchas flores, muchas flores. O a esta persona le encantaban las flores, cariño, o a ti te encantan las flores, o tú últimamente te estás encontrando flores. Es como que esta energía te dice, aquí estoy, bisonte, te dice, Tauro. Pero es como que hubiera pasado algo en tu infancia en la cual esta energía, cariño, le hubiera gustado retroceder el tiempo. Porque dice, me arrepiento, me siento mal. Me dice que hay algo en un mueble. Tú tienes algo en un mueble, algo que te recuerda a esa persona. Vamos a ver, Tauro, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Tengo escalofrío, me dice. O tú tienes escalofrío, o esta persona tenía mucho frío. Me ha dicho que soy su padre. Tu padre, cariño, tiene mucho frío o tenía mucho frío porque me habla de escalofrío. Estoy buscando a mi hijo. Bisonte,
sé que esto es muy delicado lo que voy a decir, pero ¿te ha pasado o tienes la percepción como que de repente tú no encajas en la familia donde tú estás o alguien de tu familia se perdió? Yo me inclinaría más que alguien de tu familia se perdió. Más o menos de repente no supera los 11 años. Porque yo he visto la imagen de una criatura con una mochila atrás, como si estuviera yendo a la escuela. No sé qué tiene que ver el nombre de David. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Me habla también de una negligencia médica. También me habla de una negligencia médica. Dile que escuche su corazón. No me habla más. Ya no me habla más, bisonte. Creo que esta energía, bisonte, es como si estuviera, como que no acepta posiblemente de que un hijo o una hija haya desaparecido tan pronto, de una forma natural o simplemente se perdió. Y siento como que esta persona bisonte no pudo superar esto y posiblemente se dejó arrastrar por la energía de la nada, por la depresión. Y es normal, bisonte, porque yo no soy padre, ¿no? Pero me pongo en su lugar, no debe ser fácil. Como dice esa frase, como me dijo mi madre, los hijos deben enterrar a los padres, no los padres a los hijos. Siento que hay una tristeza ahí, hay como un dolor. Hay algo aquí, bisonte. Dime si esto suena contigo para en la próxima lectura bonus tratar de buscar más información, pero esa percepción, dime si tú de repente, bisonte, te encuentras flores. A esta persona le encantaba mucho la naturaleza, las flores, las rosas, y es como que se estuviera manifestando a través de las flores. A lo mejor tú caminas o en tu casa. Todo puede pasar, bisonte, que tú me dices, Richard, un día entré a casa y encontré una rosa, una flor, no sé de dónde vino. Puede ser algo espiritual, no negativo. Yo no creo que esto sea ni brujería, ni hechicería, no. Yo creo como que un ser de luz se quiere manifestar y se manifiesta a través de las flores, a través de la naturaleza, mi querido bisonte. Siento esto. Dime esto, ¿vale, bisonte? Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver. Dice: presencia yo soy. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal, mi querido bisonte. ¿Sabes qué siento, bisonte? Siento que muchos de vosotros están entrando lo que es en un despertar espiritual. Siento que muchos de vosotros, bisonte, posiblemente recién te das cuenta que eres un portal. Puedes sentir la presencia de energías que no pertenecen a esta tierra. Puedes anticiparte a sucesos que van a venir en el futuro, en tu entorno, en tu mundo, bisonte. A lo mejor usted es Tauro, como esto es nuevo, te da un poco de miedo, un poco de temor y no quieres aceptar esto. Y por eso que el arcángel Gabriel te dice, presencia yo soy. Reconoce que tú eres una persona especial, me dice mi querido bisonte. Algo está pasando, Tauro. Algo está pasando, mi querido bisonte. Siento un despertar espiritual para muchos de ustedes. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver, Tauro, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. O simplemente tienes que creer en ti. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no. Puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Para aquellos que han elegido la opción 2,
La carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, bisonte, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Tauro. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente has tenido lo que es un conflicto con una persona de elemento fuego, o de repente, cariño, estás intentando salir adelante con una persona de elemento fuego. Puede ser que este personaje sea tu pareja, sea hombre o mujer. La carta de Rey de Espadas. Hay una persona, cariño, que actualmente no está lo que es en tu entorno, posiblemente ha tenido que hacer un viaje. Esta persona, cariño, está lo que es a la defensiva. Está un poco frío o fría contigo. De repente no te contesta los mensajes. Piel blanca o piel trigueña, cabello largo, negro, puede ser que tenga canas. Aunque me dice la carta de Rey de Espadas, también puede ser un cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo. Espero que te haya gustado esta lectura bonus, cariño. Cuéntame qué está pasando en tu vida para poder pedir más información con el cuenco de cuarzo. Hasta la vista y sé feliz.